Para saber qué pasó en la Revolución Cubana, primero es necesario que nosotros conozcamos sus antecedentes. Pues desde antes del triunfo de 1959, el movimiento obrero cubano pues ya tenía una larga tradición de lucha y combatividad que quedó relegada por la gran imagen de Fidel Castro, el Che y los guerrilleros del M-26 que dirigieron el proceso. Los trabajadores rurales y urbanos de Cuba participaron de las luchas de independencia. Esas llevaron adelante la primera revolución obrera del continente que tiró abajo la dictadura de Gerardo Machado e hizo huelgas generales contra el gobierno de Batista, siendo esta la gran huelga azucarera de 1955 pues una de las más importantes. A la dictadura de Fulgenio Batista, este fue aliado de Estados Unidos, se formó una oposición policlasista integrada por políticos liberales, intelectuales, también habían estudiantes, campesinos y trabajadores urbanos. Entre ellos surgió un joven abogado y político del Partido Ortodoxo, Fidel Castro, quien atacó el cuartel de Moncada el 26 de julio de 1953. Allí surge y con los años pues él se convierte en el dirigente popular más conocido. Las principales causas de la Revolución Cubana fueron: la primera, que fue la influencia mundial de la Revolución de Octubre de 1917, en el que el proletariado ruso depuso a los zares e inició un gobierno revolucionario. Lo mismo ocurrió con la Revolución en Guatemala en 1944. El segundo de ellos fue el golpe de Estado de Fulgenio Batista pues contra el gobierno legítimamente electo de Carlos Prío, que causó un profundo malestar en la población. La tercera de ellas fue la independencia de Estados Unidos, que mantenía en Cuba la dictadura militar de Batista, mientras el pueblo cubano pues padecía desempleo y la corrupción generalizada. Los personajes principales fueron Fidel Castro, pues quien fue un revolucionario estadista cubano. Este inició un 1 de enero de 1959 con el cargo de primer ministro de su país, derrochando el régimen de Fulgenio Batista hasta 1976 más o menos. Raúl Castro fue un militar y político cubano que desde muy bien joven pues era un comunista convencido y se unió a la juventud socialista. Este también llegó a ostentar el grado militar de general de ejército. Ernesto Che Guevara fue médico, político y guerrillero argentino-cubano. Este fue de grandes admiraciones, pero también de rechazo. Fulgenio Batista, militar político, legalizó el Partido Comunista Cubano, pues este introdujo una serie de reformas financieras y sociales que mejoraron parcialmente la maltrecha situación económica. Las consecuencias de la Revolución Cubana son la prohibición de comercio entre Cuba y Estados Unidos, la nacionalización de bancos y empresas, la reforma agraria. Estados Unidos en 1961 rompe relaciones relaciones diplomáticas entre Cuba. En 1962, durante la Guerra Fría, Cuba es expulsado de la Organización de Estados Unidos. Fidel Castro funda el Partido Comunista de Cuba en 1965. Hola, mi nombre es Sofía Rodríguez y yo hago parte del grupo de la Revolución Cubana. La primera pregunta es por qué Fidel Castro llegó al poder. Y Fidel Castro llegó al poder después del triunfo de la Revolución Cubana del 1 de enero de 1959 tras derrotar la dictadura de Fulgencio Batista. La segunda pregunta es el inicio y culminación de esta revolución, y ella inició el 26 de julio de 1953 y terminó el 1 de enero de 1959, y pues el lugar pues fue en Cuba. La tercera pregunta, pues, ¿cuál fue los ganadores y perdedores de esta revolución? Y pues esta revolución tiene, los logros que ellos tuvieron, y pues fueron tres grandes logros y 3 fracasos. En estos momentos yo le voy a hablar de cómo Cuba era antes de la revolución. Pues según la percepción popular estadounidense, la Cuba prerevolucionaria
era la isla del pecado, pues esta estaba sumida en los vicios del juego, la mafia y la prostitución. Varios prominentes intelectuales de Estados Unidos han compartido pues esta percepción casi siempre. Mientras que para muchos estadounidenses, incluyendo secciones de la izquierda liberal y radical, los casinos, la mafia y la prostitución eran males que pues en ese tiempo distinguían a la Cuba de los 50. Para la oposición cubana, en la isla los problemas del país eran otros muchos más importantes, como fue la dictadura, la extensa corrupción de los gobernantes, los males del monocultivo del azúcar y la pobreza rural extrema. La alta tasa del desempleo, especialmente entre los jóvenes, tanto en la Cuba urbana como en la rural. Y para la oposición comunista batista, el imperialismo, pues Fidel Castro no habló públicamente de este tema, sino hasta después de la victoria revolucionaria. En su juicio en 1953, por ataque fallido que dirigió contra el cuartel militar de Moncada, este fue en Santiago de Cuba, Fidel Castro pronunció un discurso radical titulado "Como la historia me absolverá". En este discurso, Castro habló de la necesidad de una reforma agraria para proveer a campesinos sin tierra o con pequeñas parcelas con la compensación correspondiente a los terratenientes y demandó la participación en las ganancias, más o menos un 30%, diría yo, de todas las grandes empresas industriales, mercantiles y mineras. Este también prometió que su gobierno revolucionario nacionalizaría los monopolios eléctricos, telefónicos y confiscaría los bienes de los ladrones del erario público. Los pronunciamientos posteriores de Fidel Castro durante los 2 últimos años de la lucha contra la dictadura fueron socialmente más moderados, lo que le facilitó crear una amplia coalición social y política en apoyo a la guerrilla y a las luchas urbanas del movimiento del 26 de julio.